Asociación Camino Anima Mundi presenta. Bienvenidos a un nuevo espacio de reflexión. A ver, imaginemos por un momento la siguiente situación. Hay una amistad muy cercana, alguien que está postrado en una cama, agonizando, devorado por un dolor físico insoportable. Ujú. Y al sentarnos a escribirle una carta, para darle algo de consuelo, la primera frase que decidimos poner sobre el papel es, y cito literalmente, «No voy a rezar para que se te quite el dolor». Madre mía, es que es durísimo. Descoloca por completo. Claro, hoy en esta inmersión profunda vamos a intentar comprender la mente, la cosmovisión de la persona que hizo exactamente eso. Porque es una manera de empezar que desafía, bueno, todo lo que entendemos hoy por empatía o por cuidado, ¿verdad? Totalmente. Y el propósito de este espacio es explorar un documento histórico sumamente singular. Es la 11ª carta del hermano Lorenzo de la Resurrección. Nicolás Herman. Eso es, un religioso carmelita francés del siglo XVII. Y ojo, la misión aquí no es hacer una, digamos, lectura anticuaria de un texto antiguo, No, no para nada. sino desentrañar una visión radical y muy contracultural sobre el sufrimiento y la enfermedad. Este autor habla de la práctica de la presencia de Dios, pero la lleva al abismo mismo del dolor físico. Y esa es la tensión central que tenemos que desmenuzar hoy. Exacto. ¿Cómo se articula una espiritualidad que, en lugar de pedir que el dolor desaparezca, pide fuerzas para soportarlo? Pues, a ver, para entender cómo alguien puede articular algo tan contraintuitivo, necesitamos saber desde dónde habla este autor. Claro, el contexto es vital. El hermano Lorenzo no era un académico, no escribía tratados teológicos desde la comodidad de una gran biblioteca. Era un monje que alcanzó una enorme autoridad espiritual por hacer algo en apariencia muy simple, que era fregar cacharros, cocinar y barrer suelos. Las tareas más humildes, vamos. Exactamente. Su enseñanza central era que la unión con lo divino no requiere grandes liturgias, sino un trato continuo, sencillo y amoroso con Dios en medio de, bueno, de las tareas más ordinarias. Ujú. Y sus cartas son el destilado de esa experiencia. Y es precisamente desde esa autoridad, desde la autoridad de lo cotidiano, desde donde se dirige a esta persona enferma. Me parece crucial detenernos en esto de lo cotidiano, porque si nos fijamos, hay un contraste enorme con nuestra época actual. Ya lo creo. Quien nos escucha seguramente será familiarizado con esta explosión moderna del estar presentes. Tenemos aplicaciones de atención plena, retiros, técnicas de respiración. ¿Todo un mercado en torno a eso? Sí, sí, pero casi siempre el objetivo subyacente de esta presencia moderna es evadir el estrés. Buscamos la presencia como si fuera, digamos, un analgésico mental. Un refugio, claro. Un refugio para que la realidad nos duela un poco menos. Sin embargo, el hermano Lorenzo plantea lo opuesto. Propone encontrar esa presencia absoluta directamente en el lecho del sufrimiento. Y ahí está el salto mortal. Eso es. La gran duda que surge y que cualquiera podría plantearse es, bueno, ¿cuál es el mecanismo psicológico o espiritual que permite sostener esa paz cuando tu sistema nervioso está colapsando de dolor? Pues esa es la clave de todo su pensamiento. El mecanismo no es la evasión, es la habituación y la reorientación. A ver si me explico, ¿cómo funciona eso? Pues para la mentalidad común, la enfermedad es un fallo del sistema. Es como un paréntesis en la vida. Creemos que la vida se pausa hasta que el cuerpo deje de doler. Exacto. Creemos que la vida espiritual también se pausa. Pero para el hermano Lorenzo, la enfermedad no interrumpe el escenario, sino que es el escenario. ¡Wow! Claro, al haber pasado décadas entrenando su mente para encontrar lo absoluto en algo tan mundano como pelar patatas, ha creado una vía neurológica y espiritual potentísima. Ha hecho callo en el alma, por así decirlo. Sí, ha hecho callo. Y cuando llega el dolor físico extremo, esa vía ya es su respuesta por defecto. La presencia de Dios no actúa como un sedante que adormece el cuerpo. Sino como una realidad que lo absorbe todo. Eso es. Una realidad que absorbe ese colapso y le dota de un significado trascendente. La presencia divina se vuelve más densa, más real. Y es ese significado trascendente el que le permite escribir a su amigo esa frase que, leída hoy, cae como un jarro de agua fría. Desde luego. Cito el texto de nuevo. No oro para que seas librado de tus dolores. Es durísimo. Es que rompe todos los esquemas. Pero es que no se detiene ahí.
Dice que ora fervientemente para que Dios le dé fuerzas y paciencia para soportarlos durante todo el tiempo que Él quiera prolongarlos. Ujú. Y le pide que se consuele mientras lo mantiene atado a la cruz. Es un lenguaje francamente fuerte. Es muy fuerte, sin duda. Pero, a ver, lo que hace aquí es desglosar una frontera muy nítida entre dos formas de percibir la realidad. Sí, el texto habla de los hombres en el mundo frente a los cristianos. Claro. Para una visión puramente materialista, para esos hombres en el mundo, el dolor es solo una tragedia biológica, un accidente sin sentido. Un error biológico. Exacto. Y si el dolor no tiene sentido, pues el único resultado lógico es la aflicción y la angustia total. Pero el texto ofrece otra mirada, que es percibir la enfermedad como un medio, Como un favor, llega a decir. como un favor, como un efecto de la misericordia divina, y afirma que es ahí, precisamente ahí, donde se halla una gran dulzura y consolación. A ver, aquí tengo que hacer un poco de abogado del diablo. Adelante. Porque hablar de dulzura y misericordia frente a una enfermedad grave es algo que hoy chirría profundamente. Corremos un riesgo enorme. De que se malinterprete. Claro, el riesgo de que esto suene a una glorificación pasiva del sufrimiento o directamente a puro masoquismo. Ya, es la crítica más habitual. Es que la mente contemporánea se revela y pregunta, oye, ¿acaso se está exigiendo que amemos el dolor por el simple hecho de sufrir? ¿Hay un valor intrínseco en pasarlo mal? Pues es una objeción fundamental y muy natural. Y si no aclaramos esto, el texto resulta completamente incomprensible hoy en día. Es que asusta. Asusta, sí. Pero el hermano Lorenzo no invita en ningún momento al masoquismo. Hay que diferenciarlo bien. El masoquismo busca el dolor como un fin en sí mismo. Necesita el daño para obtener placer. Ujú, claro. Pero esta visión es radicalmente distinta. Busca a Dios y acepta el sufrimiento únicamente cuando se presenta como un medio inevitable en la existencia humana. O sea, no va buscando enfermar. Para nada. La dulzura que menciona no emana de la fiebre o de las articulaciones inflamadas. No hay placer físico en el dolor. Es decir, la dulzura no es biológica, es de sentido. Exactamente. Has dado en el clavo. Surge de la convicción íntima de que ese sufrimiento no es un evento ciego y absurdo del cosmos. Ya. Es la paz inmensa de quien siente que está en las manos de un orfebre. Y a ver, el proceso de pulir el metal implica fricción, y la fricción duele. Duele mucho. Pero quien comprende que está siendo esculpido encuentra consuelo en el propósito del escultor. Es encontrar luz en lo inevitable, no ir a buscar el dolor artificialmente. Vale, entiendo. Pero fíjate, si el dolor tiene este sentido purificador, entonces surge una duda inevitable sobre qué hacemos con la ciencia y la medicina. Ah, el gran tema. Claro, porque uno se pregunta, ¿para qué intentar curarnos entonces? El autor introduce la figura de la curación de una forma muy categórica. Afirma que Dios es el médico del cuerpo y del alma. Sí, con mayúsculas. Eso es. Y asegura que Dios suele estar algo más cerca de nosotros en la enfermedad que en la salud. Lo cual tiene mucho sentido porque la buena salud puede crear una falsa ilusión de autosuficiencia. Totalmente. Nos creemos invencibles. Pero luego el autor lanza una advertencia sobre los remedios que resulta muy conflictiva. Ujú. Escribe, cito textualmente, «Somos nosotros lo que con frecuencia retardamos nuestra curación porque ponemos mayor confianza en la medicina que en Dios». Esa advertencia toca un nervio muy sensible en nuestra relación moderna con la tecnología médica. Desde luego. Hoy en día delegamos a menudo toda nuestra esperanza existencial en una pastilla, en un tratamiento, en un escáner. Resulta útil pensar en una analogía para aterrizar esta idea. Imaginemos a un paciente que entra a un quirófano para, no sé, una operación a corazón abierto. ¿Vale? Y al despertar decide depositar toda su gratitud y toda su confianza exclusivamente en el filo del bisturí. Ignorando al cirujano. Exacto, ignorando por completo la pericia, el conocimiento y las manos del cirujano que sostuvo esa herramienta. Claro. A ver, el bisturí es indispensable, sí, pero por sí solo es un trozo de metal ciego. Es un instrumento. Entonces, al leer esta advertencia del texto, la pregunta es obligada. ¿Acaso el hermano Lorenzo sugiere abandonar el bisturí? ¿Nos está pidiendo que rechacemos la ciencia médica?
Pues es imprescindible ceñirse al texto para no desvirtuar el mensaje. El autor no prohíbe los remedios médicos en absoluto. Menos mal. De hecho, asume su uso. Él escribe explícitamente, sean los que fueren los remedios que uses. Vale, entonces los acepta. Sí, lo que está haciendo no es negar la medicina, sino proponer un cambio drástico en lo que consideramos la base misma de la realidad. Cambia el centro de gravedad. ¿En qué sentido? Pues en que la premisa fundamental de esta cosmovisión es que el cuerpo es temporal y el alma es lo verdaderamente permanente. Él afirma que a veces Dios envía enfermedades al cuerpo para curar las enfermedades del alma. ¡Wow! O sea, el verdadero paciente es el alma. Y el cuerpo es, en cierto modo, solo la sala de espera. Así es, una imagen perfecta. Por tanto, la curación física, aunque es legítima y se busca a través de los remedios y la medicina, pasa a un segundo plano en el gran esquema de las cosas. Ya, la prioridad cambia. Si la enfermedad del cuerpo sirve para curar la arrogancia del alma, su orgullo o su ilusión de control, entonces la prioridad absoluta es dejar que ese médico soberano opere a nivel espiritual. Confiar más en la medicina material que en ese médico divino sería entonces perder el norte. Para el autor, es perder de vista el propósito mismo de la vida. Es lo que decías antes. Es quedarse mirando hipnotizado el bisturí sin entender la operación de rescate monumental que se está llevando a cabo en el interior del ser humano. Y fíjate, esa operación de rescate nos lleva a una de las partes más vulnerables y hermosas de la carta. Sí, la confesión final. Porque a pesar de hablar con esta contundencia, hacia el final del texto, el hermano Lorenzo hace una confesión íntima que rompe cualquier imagen de superioridad moral que pudiéramos habernos formado de él. Se baja del pedestal por completo. Totalmente. A pesar de su fe inquebrantable, confiesa sentirse como, y cito, el criminal más grande del mundo. Es una imagen tremenda. Utiliza una alegoría brutal. Se describe a sí mismo sentado a la mesa del rey, comiendo sus manjares, siendo servido por él. Pero a la vez está atormentado por la incertidumbre de si realmente ha sido perdonado por sus faltas pasadas. Es un pasaje de una profundidad psicológica deslumbrante, de verdad. El autor reconoce que disfruta de innumerables placeres en la mesa de mi rey, o sea, experimenta la gracia de forma continua. Sí, la siente presente. Pero sus propios fallos, su naturaleza humana, están siempre presentes delante de mis ojos, según sus propias palabras. No se olvida de quién es. Claro, hay una coexistencia brutal entre la majestad absoluta del anfitrión que le sirve, que es Dios, y la pequeñez del invitado, que se sabe completamente indigno de estar en ese banquete. Esa idea aterriza de lleno en la psicología humana más universal. Él dice que, en verdad, ese tormento en sí mismo es agradable. Una paradoja preciosa. Y pensemos en lo universal que es este sentimiento. Es como el equivalente espiritual a lo que hoy llamamos el síndrome del impostor. Fíjate qué buena conexión. Claro, porque cuando un ser humano recibe un amor incondicional, puro, desinteresado, y al mismo tiempo es muy consciente de sus propias miserias y defectos. El instinto suele ser el miedo. Exacto. El primer instinto es una voz interna que dice, oye, no merezco esto. En algún momento se van a dar cuenta de lo defectuoso que soy y me van a echar de la mesa. Sí. Es un tormento porque duele ver nuestra propia limitación frente a tanta luz, pero a la vez es agradable porque, a pesar de todo, seguimos sentados en la mesa. Seguimos siendo acogidos y alimentados. Esa lectura del síndrome del impostor espiritual me parece muy reveladora. Y nos indica además que estamos ante una espiritualidad de una madurez extrema. No es la fe de un novato. No, para nada. El hermano Lorenzo no ha desarrollado el ego inflado de, no sé, un iluminado que cree tener derecho a la divinidad o que ya lo ha superado todo. Al revés. Cuanto más luz hay, más se ven las manchas. Eso es. Cuanto más se acerca la luz, más evidentes se hacen las manchas de su propio traje. El asombro es constante, el tormento es agradable, porque ese mismo dolor de reconocer la propia insuficiencia es lo que dilata la capacidad del alma para recibir aún más gracia. Se ensancha por el dolor del reconocimiento. Totalmente. No hay exigencia. Solo hay una humildad que funciona como el vehículo perfecto para mantener viva esa presencia. Pues todo este recorrido que hemos hecho, la cotidianidad, la redefinición radical del dolor, la humildad frente a la gracia, todo desemboca en la conclusión del documento. El clímax absoluto. Sí, el autor se sitúa frente a la inminencia de su propia muerte. Escribe,
en poco tiempo debo ir a estar con Dios. Ya está en el umbral. Y deja clarísimo que las coordenadas de lo que considera bienestar han mutado por completo. Afirma que los dolores y los sufrimientos serían un paraíso para él mientras sufriera con su Dios. ¡Wow! Y al revés, ojo, que el mayor de los placeres del mundo sería como un infierno si tuviera que gustarlo sin él. Ese es verdaderamente el clímax de la carta. El paradigma binario que tenemos todos de placer físico frente a dolor físico queda completamente abolido. Lo borra del mapa. Lo sustituye por otro paradigma mucho más profundo, la presencia frente a la ausencia. Pero la frase que realmente supone un terremoto existencial en este texto es cuando, hablando de cómo percibe ahora la divinidad, afirma, no creo más, veo más. Esa frase exige que nos detengamos. No creo más, veo más. Exacto. Nos obliga a preguntarnos cómo se produce ese salto cualitativo. Y la respuesta está en todo lo que hemos venido analizando hoy. En ese entrenamiento continuo. Claro. Décadas de constancia, de elegir ver lo absoluto en lo diminuto, de afectar el sufrimiento como una herramienta del médico soberano, todo ese esfuerzo sostenido ha terminado por disolver la barrera de la creencia intelectual. Ya no es una idea en la cabeza. La fe ya no es aceptar un conjunto de dogmas teológicos a ciegas. Se ha transformado en una certeza empírica. Es como un conocimiento empírico del espíritu. Es un saber visual que brota directamente desde la experiencia del alma. Ha pasado de sostener una teoría a habitar una evidencia irrefutable. Es la diferencia abismal entre leer un manual sobre las propiedades térmicas de la combustión y simplemente acercar las manos a una hoguera en una noche helada. Preciosa imagen. Él ya no cree en el fuego. Él está sintiendo el calor quemándole las manos. Sí, ya lo ve, ya lo experimenta. Es fascinante cómo todo encaja. Si tomamos perspectiva y sacamos esta 11ª carta del siglo XVII para traerla a los debates de la mente actual, nos damos cuenta de la inmensa provocación que supone. Es una bofetada a nuestra forma de vivir. Porque hemos construido una cultura entera orientada a anestesiar la incomodidad a cualquier precio. Huimos despavoridos del silencio, del dolor, del roce con la vulnerabilidad. Preferimos mirar a la pantalla que mirar a la herida. Totalmente. Sin embargo, este monje nos recuerda que el dolor no tiene por qué ser un abismo vacío. De manera sorprendente, puede ser el terreno exacto donde nos encontramos con lo esencial. El lugar de encuentro. El consejo final que le da al enfermo condensa a todo su sistema. Le dice, continúa, entonces, siempre con Dios. Esa presencia parece ser al final la única ancla que de verdad no se rompe cuando llega la tormenta. Es una síntesis muy precisa. Porque este documento no es una oda romántica al sufrimiento, ¿eh? No nos equivoquemos. No es poesía barata. Es un manual de supervivencia sobre cómo atravesar el dolor sin perder el alma. Demuestra que la convicción más profunda no es la que nos libra de la cruz, sino la que nos enseña a encontrar sentido mientras estamos atados a ella. A encontrar el propósito. Revela que, incluso en el momento de mayor fragilidad biológica humana, hay un propósito en marcha. Un médico operando en las capas más profundas de la identidad. Y precisamente para dejar resonando todo este calado existencial, resulta oportuno lanzar una reflexión final para quien nos escucha. A ver. Una idea que sobrevuela todo lo que hemos discutido y que merece ser masticada con tiempo. Si, como sociedad y como individuos, pasamos la vida entera construyendo muros de distracción cada vez más altos y armaduras químicas o tecnológicas cada vez más gruesas para asegurarnos de que el sufrimiento no nos roce jamás. Sí. La pregunta es, ¿no será posible que, al lograr por fin esa ansiada fortaleza inexpugnable, estemos dejando fuera al único médico que traía consigo la cura para la raíz más profunda de nuestra angustia vital? Es una pregunta para llevarse a casa y pensarla mucho. Con esta reflexión cerramos este recorrido intenso y sumamente enriquecedor. Agradecemos profundamente el tiempo y la atención que han dedicado a acompañarnos en este espacio. Para compartir impresiones, dudas o continuar este diálogo, escriban al correo quiero@caminoanimamundi.org.